Nosotros no tenemos necesidad de pelearnos con nadie ni de debatir. Nosotros no somos el padre toro, no somos ningún peleonero en los medios de comunicación, porque el evangelio no es para pelear frente al público. Esos son debates de luchadores y boxeadores. Nosotros somos cristianos genuinos que llevamos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, una convicción muy fuerte de lo que Cristo es para nosotros. Así que si nos escucharas, ¿quién quita y Dios te hable? Pero bien claro, Pablo dice que los días, los años, las lunas nuevas, lunas de todos colores son sombra de lo real, de lo venidero que era Cristo Jesús. Cristo Jesús. Somos cristocéntricos nosotros. Quiero que sepas, no somos mesiánicos en el aspecto de religión. Somos cristocéntricos en el aspecto de convicción. Estamos totalmente convencidos que nuestra enseñanza debe de ser cristocéntrica. Por eso Pablo corrigió a todas las congregaciones que al principio fueron judaizantes y luego que la mayoría de los que se convirtieron eran gentiles, y él siempre corrigió errores. Si tú lees cuidadosamente Primera de Corintios, te vas a dar cuenta que esa iglesia perdió a Cristo de su centralidad. Ellos dejaron que el gnosticismo, que el judaísmo y todas las filosofías griegas o la filosofía griega entrara a las congregaciones y estaban más dedicados a asuntos eh, controversiales y que no son primarios. Lo primario para nosotros los cristianos es Jesucristo. Por eso hemos hablado claramente y hemos enseñado por años de años que la ley de Moisés solo tiene tres funciones: la función de presentar quién es Dios, la función de presentar qué es el hombre o quién es el hombre, y para capturarnos. Esas son las únicas tres funciones que tú encuentras en toda la Biblia respecto a la ley. La ley solo tiene tres funciones: es revelarnos quién es la persona de Dios, es revelarnos quién es el hombre y su condición, y revelarnos que Dios quiere capturarnos para que vivamos la ley con legitimidad. Vivir la ley con legitimidad es diferente a lo que enseña el adventismo, lo que enseña el judaísmo, lo que enseña el mesianismo. Así que tranquilos, hermanos. A nosotros nos han pedido que vivamos a Cristo. Y aquí estamos por eso. Hoy vamos a cerrar el pensamiento de lo que dice Mateo 1:2. Vamos a ir a Mateo 1:2 y vamos a leer, porque hoy voy a cerrar el pensamiento de qué es ser hermanos de Judá. Porque mira bien claro lo que nos dice a nosotros Mateo capítulo 1 y versículo 2. Mateo 1:2 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Te recuerdas que estamos estudiando de que el Señor mismo son palabras de Cristo? Allí en Mateo 12 el Señor Jesucristo dijo que su madre y sus hermanos son todos los que hacen la voluntad de su Padre que está en el cielo. Esas son palabras de Jesús, lo cual significa que para nosotros los cristianos que éramos gentiles, porque dejamos de ser gentiles para venir a ser cristianos, ahora nuestra ciudadanía es celestial. Nuestra madre es la Nueva Jerusalén. O sea que eso no lo va a entender un mesiánico. El mesiánico tiene todo literal. Él cree que la Nueva Jerusalén va a descender del cielo como una ciudad, pues como quien dice que va a bajar una ciudad y como los Estados Unidos y se va a establecer en la tierra. Ese pensamiento está un poquito falseado, porque la Nueva Jerusalén es la composición de todos los hijos de Dios de fe,
desde Abel hasta el último de la gracia, que sea vencedor, va a tener parte en la Nueva Jerusalén y por eso está representada con materiales, minerales, no está representada más que con figuras, porque representan a todos los hombres y mujeres de fe de toda la historia de 7000 años. Allí van a estar glorificados, resucitados. Esa es la Nueva Jerusalén, no es nada físico, es algo resucitado. Claro que se va a poder tocar porque tenemos acceso. Ya hemos entendido que cuando Dios nos ponga a reinar, tenemos acceso. De hecho, la iglesia es algo que fue revelado en el Nuevo Testamento, escondido en figuras en el Antiguo Testamento. El que no entienda eso, pues que nos disculpe, pero nosotros por gracia hemos recibido esa revelación y nos sujetamos a ella y vivimos por ella y creemos firmemente que Dios nos está preparando para ser iguales a Cristo, ser gloriosos igual que Cristo, vivir a Cristo. En realidad la Nueva Jerusalén es una manifestación de lo que nosotros somos ahora en la vida del Espíritu. Esto ya no tiene nada que ver con un pueblo físico. Allá en el Medio Oriente, ahí está solo lo que Dios está tratando con ellos para que nosotros entendamos verdades espirituales. Así que gracias a Eddie Valdés que nos sigue inspirando para entender lo que es la palabra de Dios, aunque él no esté de acuerdo con nosotros. Entonces volvemos a nuestro pasaje. ¿Qué es ser hermanos de Judá? Fíjese que cuando nosotros leemos esta genealogía, aquí se menciona a Abraham y a Isaac, pero note que no dice, cuando se habla de Abraham y de Isaac, no dice y su hermano. Solo cuando menciona a Judá, dice y a sus hermanos. O sea que si leemos cuidadosamente, ustedes se recuerdan que la Biblia dice desde el Antiguo Testamento a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y también nos lo repite a nosotros en Romanos, que a Jacob amó y a Esaú aborreció, y que no es del que corre ni del que quiere, y aún nos previene que nosotros los gentiles no nos vayamos a ensoberbecer, ser soberbios, porque de los judíos nos viene la salvación a nosotros. Nosotros eso lo tenemos bien claro, que el Señor usó en los evangelios, usó especialmente a tres grupos, si queremos decir, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, para mostrar que todos ellos rechazaron a Cristo y que debido a eso leemos que el Señor ahí en el capítulo 21 de Mateo, leemos que cambió de manos el reino, se lo dio a personas que fueran dignas de él, a personas que realmente entendieran lo que es el reino, porque el reino que él vino a establecer es espiritual, no es físico, es espiritual, para manifestarse después físicamente. Entonces, si entendemos todas esas figuras, pues Dios nos va a ayudar a entender. Entonces, en lo que respecta a Isaac, ustedes saben que Isaac tuvo un hermano, ¿verdad? Y también en lo que respecta a Jacob, él también tuvo un hermano. El hermano de Jacob se llamaba Esaú y dice la Biblia que Dios lo rechazó. El hermano de, si digamos Jacob tenía a Esaú, Isaac tuvo su hermano que se llamaba Ismael, el cual Dios también rechazó. Ahora, todo eso es sombra para nosotros, porque en el Nuevo Testamento hay 12 discípulos y Dios rechaza a uno, ¿sí?, que se llamaba Judas. Judá es Judas, pero noten ustedes pues cómo nos lo pone la Biblia, porque la Biblia está escrita para que nosotros entendamos que Dios rechazó a Ismael y rechazó a Esaú, rechazó a Judas, pero no rechazó a Pedro.
Judas y Pedro son como dos discípulos que se puede marcar en ellos el rechazo de Dios y la aceptación de Dios. Dios aceptó a Pedro y rechazó a Judas. Y entre ellos dos no había diferencia de lo malvado que se portaron. De su maldad no había diferencia. ¿Qué diferencia hay en negar a Cristo y entregarlo? No hay ninguna diferencia. Pedro y Judas eran iguales, pero Dios puede decirnos a nosotros: a Pedro amé, a Judas aborrecí, a Isaac amé, a Ismael aborrecí, a Ismael lo tuvieron que echar de la casa junto con su mamá. Así que tenemos que ir entendiendo todas estas cosas, porque resulta que a los hermanos de Judá, a los 11 hermanos de Judá, Dios no los rechazó, sino que fueron escogidos para que naciera Cristo a través de ellos. Fíjese que hay 42 generaciones, pero en medio de esas 42 generaciones, a Jacob lo ponen como un hombre ensanchado, como un hombre que tiene 12 hijos y hasta tuvo una hija. Las historias son bonitas, hermano, porque las historias se las cuentan a los niños, pero a nosotros que no somos niños no nos cuentan esto como historia, nos cuentan esto como figuras, nos cuentan esto como alegorías, como parábolas, para que discernamos la revelación que está escondida detrás de esas figuras. Entonces Dios nos pone a Judá y a todos sus hermanos asociados con Cristo. Por esa razón, la genealogía de Cristo los incluye. Entonces, hoy vamos a hablar de Judá y sus hermanos. La mayoría de nosotros, como hemos leído la Biblia, dominamos esta enseñanza. Sí. Ahora, yo quiero que ustedes vean que Dios usa a estos 12 hijos, los usa a estos 12 hijos para enseñarnos cosas espirituales. Hay un misterio, dice el apóstol. Vamos a leerlo en Colosenses 1 del 26 al 29. Colosenses 1 del 26 al 29. Porque debemos saber que el nacimiento de Cristo es un misterio. Es un misterio que Dios pueda nacer entre los hombres. Es un misterio que nosotros podamos dar a luz a Cristo por medio de la fe. Todo eso es misterio. Mire cómo dice en Colosenses 1, 26 al 29. El misterio que había estado oculto. El misterio que había estado oculto desde los siglos, y en nuestra versión de Reina Valera del 60 dice desde los siglos y edades. Pero la Reina Valera más antigua dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones. O sea que Dios venía oculto en generaciones. Por eso estamos estudiando las 42 generaciones. Y el mensaje que transmitimos es un mensaje que encaja perfectamente con todas las figuras. Es sorprendente la manera en que Dios encaja el mensaje con las figuras. Fíjese, el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea que ese misterio fue manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la expresión de este misterio entre los gentiles. Porque gloria es expresión, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fíjense qué tremendo. Cristo en nosotros como la esperanza de gloria es un misterio que venía escondido en las generaciones, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Noten ustedes que eso no es en vano.
No es en vano el misterio de Dios. No es en vano que Él venía escondido en los lomos de todas estas 42 generaciones para manifestarse y ser, ya dijimos, la doble porción de tierra para nosotros como espíritu de vida para que seamos vírgenes en la venida del Señor y hombres llenos de poder, predicadores del Evangelio. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en nosotros. O sea que el Espíritu Santo es poderoso en nosotros, está dentro de nosotros y sobre nosotros. Aleluya. Como vida es para que seamos vírgenes y como poder para que seamos los que sabemos predicar el Evangelio. Entonces, yo creo que ya me entendiste que de lo que Dios nos está hablando a través de las generaciones es lo glorioso del Evangelio en el Nuevo Testamento. Pero notemos, porque Jacob tuvo 12 hijos y sus nombres puestos juntos. Escúchame bien lo que estoy enseñando en esta mañana. Jacob tuvo 12 hijos y sus nombres puestos juntos son el Evangelio escondido, revelado a través de ellos. O sea que al juntar esos 12 nombres, tú vas a encontrar una revelación de Jesucristo. Vas a tener que saber qué significa cada nombre y vas a tener que unirlo, como dice en Apocalipsis. ¿Te recuerdas que en Apocalipsis ahí dice que Jesucristo es el alfa y la omega? Él es el alfa y la omega. ¿Qué significa que Jesucristo es el alfa y la omega? Significa que Él es el abecedario. Si tú quieres saber el abecedario hebreo, porque ese era el original, el abecedario hebreo, ¿verdad? Está en el Salmo 119, está presentado en 22 letras, pero eso representa el abecedario hebreo, y si lo trasladas al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se nos puso para que los gentiles entendamos. Para los hebreos es la primera letra del alfabeto hebreo y la última. Para nosotros es el alfa y la omega, que es el alfabeto griego, porque a nosotros nos tradujeron el Nuevo Testamento en griego. ¿Para qué? Para que entendiera todo el mundo gentil, porque el imperio griego era el que dominaba en lo que respecta al lenguaje. Se hablaba griego en la mayor parte de las naciones que estaban en ese tiempo. Ahora los judíos pues hablaban hebreo y se cree según la historia que Jesús hablaba arameo, el antiguo hebreo. Bueno, todo eso es información porque tenemos que sacar la esencia. La esencia es que en los 12 nombres de esos hijos de Jacob está escondido y revelado a través de ellos el Evangelio. Y es sorprendente cómo Dios escondió toda esta maravillosa verdad en nombres tan simples y en historias. Allí está escondido el Evangelio y por eso te voy a enseñar en esta mañana el significado de todos los nombres de los 12 hijos de Jacob. Hoy no vamos a hablar de Dina porque Dina es la hija número 13 y ya sabemos que 13 es rebelión, ¿verdad? Entonces, para cuando se agrega a Dina, se habla de la rebelión del pueblo de Dios. Pero cuando queremos hablar de la autoridad del pueblo de Dios, los 12 patriarcas como los 12 apóstoles. Entonces veamos pues, porque queremos, si Cristo es el alfa y la omega, si Él es el abecedario, quiere decir que nosotros con Cristo podemos mostrar palabras, frases, párrafos, pensamientos completos. Cristo en la Biblia es el alfa y la omega. Si no escribes algo a través de Cristo,
entonces te vas a desviar de la centralidad de la Biblia. Porque la centralidad de la Biblia es lo que dijo Jesús cuando oró por sus discípulos en Juan 17:3. Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, y luego oró para que nosotros seamos uno, como lo es el Padre y el Hijo, porque se quiere hablar en el Nuevo Testamento de una cabeza y de un cuerpo. Entonces, el mensaje completo en la Biblia es Dios, Cristo y la Iglesia. Es lo único que presenta. Así como te hablo de 3 funciones de la ley, así también te hablo de 3 cosas que la Biblia revela. Lo único que la Biblia revela es a Dios, a Cristo y a la Iglesia. Fuera de ello, no hay ninguna revelación. Así que, ¿para qué complicarse la vida? Hagámoslo simple. Entonces, mi amado hermano, vamos a empezar con Rubén, porque Dios tomó en cuenta a todos estos 12 hijos. La historia ya la sabemos, porque la historia es la que incluye a 2 esposas de Jacob. ¿Te recuerdas cuando él iba huyendo de su hermano? Él fue a vivir con su suegro Labán y allá le tocó trabajar 7 años por su primera esposa y 7 años por su segunda esposa. La razón fue que en la costumbre de ellos dice que primero se entregaba la más grande y por eso a Jacob le dieron a Lea primero, antes que Raquel. Lea fue la primera esposa y nosotros sabemos que los primeros 7 años se los atribuyó el suegro como el salario para obtener a Lea y los segundos 7 años se los atribuyó para ganarse a Raquel. Y también tuvo que trabajar otros 6 años más por obtener todas las riquezas. Así que él le trabajó 20 años a su suegro. Pero la historia es de que Raquel era estéril. Y resulta que cuando le dieron a Lea, Lea le dio 8 hijos a Jacob. Luego Raquel le dio 2, pero la sierva de Raquel le dio 2 hijos a Jacob y la sierva de Lea le dio también 2 hijos. Así que en total tenemos 12 hijos, 13 con Dina. Pero como nuestro propósito hoy es unir los nombres para sacar el mensaje escondido, listo pues, si quieres apunta. Bueno, con el tiempo yo siempre les presento el folleto de todo lo que predico, pero Rubén fue el primer hijo de Lea. Y él, cuando le nació a Lea, Lea le puso, he aquí un hijo nos es nacido. Tú sabes que eso es una sombra de Cristo. He aquí un hijo nos es nacido. Isaías 9:6 lo dice, porque he aquí la Virgen dará a luz. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y llamarás su nombre y menciona todos los nombres de Cristo. Muy bien. Entonces, Rubén significa, he aquí, un hijo nos es nacido, y él es hijo de Lea. Pasado el tiempo, Lea le siguió dando a luz hijos a Jacob y le dio otro hijo que se llamaba Simón, que quiere decir uno que oye, uno que oye. Simón es uno que oye. Después Lea tuvo un tercer hijo que se llamaba Leví, Leví, y Leví quiere decir adjunto o adherido. O sea que es bien importante entender el significado de los nombres. Te los voy a volver a repetir. Rubén es hijo, un hijo no es nacido. Simeón o Simón, uno que oye. Leví, uno que se adhiere. Judá fue el cuarto hijo que le dio Lea a Jacob y quiere decir alabado sea el Señor. Por eso Judá significa alabanza. Seguido a esos 4 hijos, Lea dejó de parir, dejó de dar a luz hijos y como
esto es curioso, esto es maravilloso. Te puedes imaginar a Jacob teniendo 12 preciosos niños, 12 niños bonitos, varoncitos, 12 varones, solo una hembra. Paró de tener hijos Lea y le dio a una sierva, Bila. O sea que Lea no estaba conforme con tener 4 hijos, quería tener más hijos. Y dijo, bueno, aquí la cosa hay que seguirla. Le voy a dar a Bila, y le dio a Bila su sierva. Y, perdón, Raquel dio a Bila, Raquel. Sí, Raquel al no tener hijos porque era estéril, se puso celosa y ver que Lea tenía ya 4 hijos y ella dio una sierva, dio a Bila. Me confundí un ratito, pero lo arreglo. Bila. Y la sierva Bila le dio a el hijo que se llamaba Dan, que quiere decir él juzgará, él juzgará. Y todos sabemos que Cristo tiene toda la potestad de juzgar. Seguido a eso, otra vez Bila le dio otro hijo a Jacob y le dio a Neftalí, que quiere decir mi lucha, mi lucha. Ya a este punto ya vemos a 6 hijos. Tenía 4 de parte de Lea, y Raquel podía presumir, aunque indirectamente, con 2 hijos de su sierva, pero eran de ella porque ella los recibió en sus piernas. Dice que va a parir en mis piernas, dijo, porque era simbólico eso. O sea que Neftalí y Gad fueron los hijos, Dan y Neftalí fueron los hijos de la sierva Bila, que era sierva de Raquel. Ya Raquel podía decir que tenía 2 hijitos de Jacob. Pero sucedió que Sara, Sara también dijo, bueno, pues Lea dijo también que mi sierva tenga hijos y le voy a dar a Silpa. Y le dio a Silpa y le nació Gad, que quiere decir buena fortuna, buena fortuna. Ese nació de parte de la sierva de Lea que se llamaba Silpa. No contenta, Lea le volvió a dar a la sierva y le nació Aser, Aser, que quiere decir felicidad. A este punto llevamos 2, 4, llevamos 8 hijos. Pero ustedes se recuerdan de la historia de cuando Rubén fue a conseguir mandrágoras. Eran plantas que traían unas plantas de raíces. Para nosotros sería como unas yucas con hojas y raíces gruesas, y era comida. Y ella cuando vio que Rubén trajo mandrágoras, eh, le dijo a Lea que durmiera con su esposo, con Jacob. Se lo cambiaba por mandrágoras. Y ella durmió, Lea durmió con Jacob, y le nació Isaacar, que quiere decir recompensa. Y aún así, otra vez durmió Lea con Jacob y le nació Zabulón. Zabulón, que quiere decir honor. Bueno, ya ahí llevamos 10 hijos. Dina fue hija de Lea también, o sea que Lea le dio a Jacob 7 hijos, ¿sí? 7 hijos y 2 de la sierva, son 9, y Raquel le dio 2 de sierva y 2 propios, son 13, con todo y Dina. Entonces, notemos pues que Raquel, después de haber estado frustrada por mucho tiempo y siendo estéril, Dios la visitó y le dio su primer hijo. Tuvo Raquel a José, que quiere decir añadidura. O sea, ella dijo que José era algo agregado a su familia. Añadidura. Y todos sabemos la historia que Raquel, cuando
dio a luz a Benjamín, ella murió. O sea que Benjamín era el hijo de su tristeza, porque es un aspecto de Cristo para morir en la cruz, pero también era el hijo de su diestra. Por eso ella le puso hijo de mi tristeza y Jacob le puso hijo de mi diestra, significando la muerte y la resurrección de Cristo. Así que podemos unir todos los nombres con su significado y entonces nos quedaría esta explicación que es el Evangelio escondido. Fíjense pues, he aquí un hijo nos es nacido, uno que nos oye, adherido a nosotros. Alabado sea Dios. Él juzgará nuestra lucha, nos traerá el bien, la fortuna, la felicidad, la recompensa, el honor, y nos agregará a la familia de Dios, nos llamará hijos de su diestra. Aleluya. Mire, me da lástima el hermano que es mesiánico y dice que no tiene nada que ver con nosotros este asunto, que todo tiene que ver nada más con los judíos y por eso ellos se hacen judíos, pues wannabe. O sea que los mesiánicos, ellos se hacen judíos. Pero yo quiero que ustedes noten, lo voy a volver a repetir por si alguien lo está apuntando. Yo sé que al apuntar los nombres usted mismo puede formar esta, toda esta frase, no, perdón, todo este párrafo, ¿cómo se llama? Párrafo, todo este párrafo. Perdón que a veces se me olvidan las palabras que tengo que decir. Pero noten, ¿quién puede negar que Israel es la sombra de lo que Dios se ha propuesto darnos? He aquí un hijo nos es nacido, uno que nos oye, adherido a nosotros, agregado a nosotros, Cristo en mí. Alabado sea Dios. Él juzgará nuestra lucha, nos traerá el bien, la fortuna, la felicidad, la recompensa, el honor, nos adherirá a la familia y nos llamará hijos de su diestra. Aleluya. Entonces, hermano, en esta mañana nosotros podemos decir que Jesucristo no es meramente un nombre que se usa en los sermones, porque muchos oyen la palabra Jesucristo, la palabra Cristo, y están acostumbrados solo a oír ese nombre. Pero no se acostumbre usted, mi amado hermano, a estar oyendo este nombre como algo meramente religioso, meramente hermenéutico o semántico o retórico. No, mi hermano. Jesucristo, Él es el contenido del Evangelio. Él es el contexto del Evangelio. Él es el texto del Evangelio. Él es el párrafo. Él es la explicación del Evangelio. Hermano, Él es el sobresaliente. Él es el bosquejo de toda la Biblia. Cristo es el bosquejo de toda la Biblia, hermano. Dígame usted si esto no es sorprendente. Dígame usted si Dios no es sorprendente. ¿Con qué razón el escritor, el Espíritu Santo, dice que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos? ¿Cómo no va a incluir a sus hermanos si en sus hermanos traía escondido en los lomos de ellos el Evangelio? Allí venía escondido en las generaciones. Quiero que volvamos a leer Colosenses 1 y versículo 26, por favor. Porque este versículo, analízalo, búscalo. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones. Desde los siglos y generaciones. Por eso, nosotros debemos de cultivar el hábito
Mire, yo a todos mis hermanos les digo, mire hermano, ¿usted por qué no ora? Ayer les hablé de no descuidar la primogenitura, de no descuidar el derecho de nacimiento, porque muchos de los cristianos no asisten a sus reuniones de oración, lo cual los hace descuidados de su sacerdocio. Todo este mes nos ha venido hablando Dios a nosotros en Pan de Vida en Ontario. La importancia que hay en orar como ejército, en orar como cuerpo, porque Satanás nos ha quitado a muchos de nuestros hijos. Muchos de nuestros hijos, y por eso yo usé la sombra de lo que está pasando en Israel. En los túneles tienen secuestrados a muchachos, tienen secuestrados a niños, tienen secuestrados a ancianos para negociar con Israel la liberación de los rehenes que tiene o de los presos que tiene Israel en sus cárceles. Eso significa, porque nosotros sí hemos entendido lo que es el pueblo de Israel como sombra. A mí no me importa si alguien me dice, hermano, usted no es un maestro de la Biblia. Si cree que no soy maestro de la Biblia porque estoy usando a Israel como la sombra, yo le digo, discúlpeme, pero es lo que por gracia he recibido. Yo por gracia he recibido la revelación de este evangelio por medio del apóstol San Pablo. Y es el apóstol Pablo que dice que todos nosotros los cristianos que alcancemos los fines de los siglos, Dios nos autoriza usar a Israel como sombra. Tenemos autorización de Dios de usar a Israel como sombra para poder aclarar el pensamiento de muchos cristianos que no han entendido el propósito verdadero de Dios. Y por eso con autoridad presento todo esto y te digo que por eso yo cultivo en mí un hábito de hablar con el Señor. Por eso estoy hablando de la oración. Muchos no tienen el hábito de hablar con Dios, pero yo soy una persona que tengo el hábito de hablar con Dios. Orar sin cesar es hablar con Dios todo el día, todo el tiempo. Sí, pero invocar el nombre del Señor es dedicarnos a estar mencionando su nombre en nuestra oración y en nuestra oración continuamente. Todas nuestras peticiones, toda la ayuda que necesitamos está en nuestro inhalar y exhalar, en nuestro inhalar y exhalar, en nuestro inhalar y exhalar, en nuestra respiración. Cristo es nuestra respiración. Su palabra es nuestra respiración. Siempre, hermano, yo le digo que en cada inhalar y en cada exhalar, Cristo tiene que estar presente en nosotros. Me acordé de un cantito que dice que respire en mí, que tu aliento, oh Dios, respire en mí. Hermano, el Espíritu Santo en nosotros es el aliento de Dios. Ese inhalar y ese exhalar debe de ser Cristo en nosotros. No se te olvide, el Evangelio está escondido en los 12 hijos de Jacob y sus 12 nombres nos presentan toda la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Despidámonos en esta mañana repitiendo este párrafo que se forma con los 12 hijos de Jacob. He aquí un hijo nos es nacido, uno que nos oye, que ha sido agregado a nosotros. Alabado sea Dios. Él juzgará nuestra lucha, nos traerá el bien, la fortuna, la felicidad, la recompensa, el honor. Él nos adherirá o nos agregará a la familia y por eso nos llamamos hijos de su diestra, porque no solamente morimos con Cristo, no solamente resucitamos con Cristo, sino que estamos sentados a la diestra de Dios en Cristo Jesús. Somos Benjamín en resurrección. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta
la próxima. Despídete, despídete. Que Dios te bendiga. Yo espero que este mensaje haya nutrido tu vida. Hasta pronto.